Jamás imaginé que las palabras que me destruirían no vendrían de un extraño, ni de un enemigo, sino de la boca de mi propio hijo. Aquel día, en la misma casa, donde había colgado las fotos de su infancia, donde mi difunto marido y yo habíamos reído tantas veces, escuché la frase que me partió en dos: ojalá hubieras muerto tú, en lugar de papá. No lo dijo un desconocido, lo dijo Alberto, mi hijo, aquel al que cargué en brazos, al que curé las fiebres, al que con Page. En cada partido de fútbol me llamó Mercedes. Tengo 64 años, y soy viuda desde hace 2. Vendí mi piso en el centro de Salamanca para mudarme con mi hijo y su esposa, Lucía. Ellos me convencieron de que así ahorraríamos gastos, que mi pensión ayudaría con la hipoteca y que de paso yo estaría acompañada. Quise creerles. ¿Qué madre no querría estar cerca de los suyos después de perder al amor de su vida? Confié, y ese fue mi error. Aquella tarde parecía una más. La cocina olía a papas guisadas, y yo trataba de ayudar a Lucía, aunque mis manos ya no son tan firmes, y a veces tiemblo. Fue entonces cuando, sin previo aviso, ella se giró hacia mí, con el ceño fruncido y una rabia inexplicable en los ojos. Eres un estorbo en nuestras vidas. Vete a vivir a la basura, me gritó, y antes de que pudiera reaccionar, su mano golpeó mi rostro con una fuerza que me hizo tambalear. En el ardor en la mejilla, me dejó sin aliento. Me llevé la mano al rostro, temblando, y con un hilo de voz. Apenas pude susurrar a Lucía: por favor. Yo solo quería ayudar, pero ella no se detuvo. Sus palabras rebotaban en las paredes del salón, que antes habían escuchado risas y canciones de mi marido. Ramón, ¿ayudar? ¿A eso le llamas ayudar? Quemar las papas, tirar los platos, dejar la estufa encendida, lo único que haces es complicarnos la vida. Me quedé paralizada, intentando recordar que no hace mucho tiempo esas mismas manos que ahora me temblaban habían cocinado para una familia entera, habían limpiado, habían acariciado a mis nietos. Quise explicarle que la soledad, desde que Ramón murió, me hacía olvidar algunas cosas, que lo intentaba con todas mis fuerzas, pero no me dio tiempo. La puerta se abrió y apareció Alberto Ann. Mi corazón dio un salto. Pensé, ahora me defenderá. Es mi hijo, no permitirá que su mujer me trate así. Lo miré con los ojos llenos de esperanza, pero lo que encontré fue una frialdad que me heló hasta los huesos. ¿Mamá? Lucía tiene razón, estás complicando nuestras vidas. Sentí que las piernas me fallaban. Su voz me golpeó más que la bofetada. Alberto, hijo. No entiendo, murmuré, como si aún pudiera haber un malentendido. Él cruzó los brazos, y con una mirada que no reconocí, pronunció la frase que me hundió: ojalá hubieras muerto tú. En lugar de papá Ann, el salón empezó a girar a mi alrededor. Me agarré al respaldo del sillón para no caer. ¿Cómo era posible, después de todo lo que había hecho, de dejar mi hogar, de entregarles mi pensión, de cuidar a sus hijos, de limpiar su casa? Yo, que había trabajado hasta el cansancio para que él tuviera estudios, ropa y un futuro. Y ahora me decía que mi vida valía menos que la de su padre, muerto. Lucía, como quien mueve los hilos de una marioneta, se colocó detrás de él, con una sonrisa torcida. Me señaló con el dedo y sentenció: ya lo hemos decidido. Es hora de que te vayas a una residencia de ancianos. Allí sabrán cuidarte. Sentí un nudo en el pecho. No hablaba de esas residencias cómodas con jardines, sino de los lugares del gobierno donde aparcan a los que ya nadie quiere. Pero esta es mi casa, ahora, balbuceé. ¿Mi nombre está en el contrato? Alberto soltó una carcajada amarga. No. Mamá, en el mes pasado firmaste unos papeles, ¿recuerdas? ¿No cediste tus derechos? Me quedé helada. Recordé vagamente haber puesto mi firma en unos documentos que él me dijo eran simples trámites de seguro. Confié, como siempre, y ahora comprendía que me habían engañado. A las lágrimas me nublaban la vista. Miré alrededor. Las fotos sobre la repisa mostraban a una familia que parecía feliz, con mi sonrisa todavía presente. Ahora, esas mismas fotos parecían burlarse de mí. Por favor, imploré con la voz rota. No tengo a dónde ir. Mis amigas ya no están. Mi barrio quedó lejos. Ustedes son todo lo que tengo. Alberto se encogió de hombros.
Eso no es nuestro problema, mamá. Nosotros tenemos nuestra propia familia. El silencio cayó como una losa. Por un instante pensé que me echarían de inmediato. El miedo me apretaba el pecho. Entonces escuché la puerta de la calle abrirse y unos pasos firmes que se acercaban. El corazón se me aceleró. Pensé que habían llamado a alguien para sacarme a la fuerza. Cuando la figura apareció en el umbral, me quedé sin aire. Era Javier, mi nieto, al que no veía desde hacía años, hijo de Alberto de un primer matrimonio, el niño que había criado cuando su madre lo dejó, el que me abrazaba fuerte cada vez que volvía del colegio. Ahora no era aquel muchacho desgarbado, vestía un traje caro, su porte era seguro, y sus ojos observaban cada detalle con una calma peligrosa. Vaya, vaya, dijo con voz baja, casi irónica. Esto sí que es interesante. Lucía abrió mucho los ojos, sorprendida. Javier, ¿qué haces aquí? Él la ignoró. Sus ojos se posaron primero en Alberto, y luego en mí, y lo que vi allí me dio un rayo de esperanza. No era indiferencia, era protección. He venido a ver cómo estaba la abuela Mercedes. Menos mal que lo hice. Al Alberto intentó recuperar el control. Esto es un asunto de familia. Mama Yasey Ivier sacó su móvil del bolsillo y lo levantó. ¿Sí? Porque desde donde estoy parece que mi abuela acaba de ser agredida por su nuera, mientras mi padre deseaba que estuviera muerta. El silencio fue absoluto. Lucía palideció. No entiendes la situación. Ella siempre está causando problemas, olvidando todo, complicándonos la vida. Javier sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de amable. Entiendo perfectamente. Entiendo mucho más de lo que creéis. Ana avanzó hacia el salón con paso firme. No era solo la seguridad de un hombre. Era la de alguien que tenía poder, y no temía usarlo. Me miró directamente, con ternura, y dijo en voz baja: Abuela, ¿estás lastimada? Me toqué la mejilla todavía, ardiendo por la bofetada, y asentí en silencio. Estoy bien, Javier. Pero, ¿qué haces aquí, de verdad? Él bajó un poco la voz, como si quisiera que solo yo lo escuchara. ¿De verdad pensabas que me había olvidado de ti? Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. No sabía qué significaban aquellas palabras, pero en su mirada brillaba una determinación que no había visto en nadie de mi familia, desde que Ramón murió. A lo que no sabía en ese momento es que Javier llevaba 2 años observando, reuniendo pruebas, esperando el momento preciso, y que mi vida estaba a punto de dar un giro que nunca habría imaginado. El silencio que se instaló en aquel salón de Salamanca fue tan espeso que podía escucharse mi propio corazón latiendo. Alberto, mi hijo, cruzó los brazos intentando parecer seguro, pero su voz temblaba. Javier, esto no te incumbe. Aquí hablamos de asuntos de familia. Javier dio un paso más, con la serenidad de quien sabe que tiene la situación bajo control. Su mirada no se apartaba de la de Alberto. Asuntos de familia, repitió, con un tono helado. Desde donde yo estoy, lo que veo es a una nuera que acaba de abofetear a mi abuela y a un padre que le desea la muerte. Eso no es un asunto de familia. Eso es un delito. Lucía tragó saliva. Intentó recomponerse, pero la palidez de su rostro la delataba. No entiendes nada, Javier. Tu abuela está perdiendo la cabeza. Se le olvidan las cosas. Quema la comida. Deja la estufa encendida. Nos está volviendo locos. Yo quise hablar, defenderme, pero la voz se me atoró en la garganta. Javier, en cambio, sonrió con frialdad. Entiendo mucho más de lo que pensáis. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una carpeta negra, de esas que uno solo espera ver en manos de un abogado. La colocó sobre la mesa del comedor con un golpe seco que retumbó en toda la sala. Aquí están los extractos bancarios de los últimos 2 años. Cada transferencia de la pensión de la abuela. Cada Gechiradao, sospechosao. Cada poder notarial falsificado. En Alberto se quedó helado. ¿Cómo tienes eso? Porque he estado observando y documentando todo durante los últimos 2 años, respondió Javier con calma. Guay, no, solo eso. También tengo copias del contrato que hiciste firmar a la abuela para cederte sus derechos sobre la casa. Dijiste que era un simple trámite de seguro, ¿verdad? Yo abrí los ojos de par en par. Recordé aquel día,
la pluma temblando en mis manos, confiando en mi hijo. Sentí un golpe en el estómago, como si todo el aire me hubiera abandonado, Alberto. Murmuré con la voz rota. ¿Cómo has podido? Mi hijo no contestó. Su silencio era la confesión más cruel a Lucía. Sin embargo, trató de recuperar el control, acercándose a Javier, con un gesto falso de dulzura. Javier, cariño, seguro que malinterpretas. Solo intentábamos proteger a tu abuela, cuidar de sus cosas. ¿No entiendes lo difícil que ha sido? Él la interrumpió bruscamente, sin levantar la voz, pero con una firmeza que la hizo retroceder. Lo entiendo perfectamente. Lo que habéis hecho se llama explotación de un mayo ere, y es un delito grave. Tía Lucía, el rostro de mi nuera se torció en una mueca de rabia. Nosotros la hemos cuidado durante 2 años. Le hemos dado techo, comida, todo lo que necesitaba. Javier soltó una risa amarga. ¿Cuidado? ¿De verdad le llamas cuidar a robarle más de 1.000 euros al mes de su pensión? ¿A hacerla comer sobras? Mientras vosotros pedíais comida a domicilio, a esconderle sus medicinas hasta que tuviera que racionarlas. Yo no pude contener las lágrimas. Las palabras de Javier eran martillazos, de verdad que me atravesaban el alma. Recordé cada noche en la que me fui a la cama con hambre para que los niños tuvieran suficiente. Cada mañana en que repetí la misma ropa porque me decían que no. Había dinero en todo. Encajaba. No era descuido, era crueldad calculada. Alberto se levantó bruscamente de la silla, con el rostro encendido. Basta, Javier, no tienes derecho a entrometerte en cómo manejamos esta casa. Esta casa, replicó Javier, según el testamento verdadero de mi abuelo Ramón. Esta casa pertenece íntegramente a mi abuela. Sacó entonces otro sobre de la carpeta, lo abrió con calma y colocó sobre la mesa un documento oficial con sellos notariales. Este es el testamento registrado en el despacho del abogado de mi abuelo, apenas unas semanas antes de morir, el que reemplaza al falso que habéis estado usando. Yo lo tomé con manos temblorosas. Allí estaba la firma de Ramón Inconfondó y, con letras claras, su voluntad en la casa. La cuenta de ahorros y las inversiones eran mías. Alberto apenas aparecía como beneficiario de una pequeña suma simbólica. A la habitación se volvió un torbellino. Mi hijo palideció, Lucía se lavó la mano a la boca y yo sentí que las piernas me flaqueaban. Durante 2 años me habían hecho creer que no tenía nada, que dependía de su buena voluntad. Why in related? Todo había sido mío desde el principio. Javier me miró con ternura. Abuela, no estás sola, nunca lo estuviste. Las lágrimas me corrían por el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no eran de humillación, sino de alivio. Alberto golpeó la mesa con el puño. Esto no puede ser legal. Hemos invertido dinero en esta casa. Lucía y yo hemos hecho reformas. En realidad sí es legal, respondió Javier ajustándose la corbata. Y efectivo de inmediato, en el silencio, volvió a caer. Yo me sentía como si todo lo que había creído en los últimos años estuviera desmoronando frente a mí, pero al mismo tiempo una chispa de fuerza empezaba a encenderse dentro de mí. Tuviste 2 años para tratarme con decencia, dije al fin, con una voz más firme de lo que eso no es un error, es una decisión. Las palabras resonaron en el aire como una sentencia. Lucía intentó contraatacar. ¿Y los niños? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vas a echarnos a la calle? Me miró como si todavía tuviera poder sobre mí, como si pudiera despertar en mí la culpa que tantas veces usaron como arma. Pero esta vez fue diferente. Esta vez tenía a Javier a mi lado. Eso debiste pensarlo antes de robarme, respondí con dureza, antes de desear que yo estuviera muerta. El rostro de Alberto se contrajo. Dio un paso hacia mí, con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, me equivoqué. No lo dije en serio. Su voz era la de aquel niño que alguna vez fue mi mundo. Pero ya no podía dejarme engañar. Lo miré largo rato, y solo pude sentir lástima. Javier puso una mano sobre mi hombro. Abuela, esto no termina aquí. James, ¿qué necesitas saber? Entonces sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre amarillento, sellado con cera. Este es el sobre
que el abuelo me dio el día antes de morir. Me hizo prometer que te lo entregaría solo si las cosas se ponían realmente mal. Mi corazón se detuvo. Reconocí al instante la letra en la portada, para Mercedes, de tu amado Ramón. Las lágrimas me nublaron la vista mientras rompía Elsa. Dentro había una sola hoja escrita, con la caligrafía cuidada de mi marido a mi queridísima Mercedes. Si estás leyendo esto, entonces nuestro hijo te ha fallado de maneras que me rompen el corazón. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquello no era el final de mis pesadillas, era apenas el comienzo. El papel temblaba en mis manos. Reconocía cada curva de aquella letra. Ann, la de Ramón, mi difunto esposo. Era como si su voz volviera a mí desde el más allá. Con el corazón encogido empecé a leer en voz alta, con la voz quebrada. Ann, mi queridísima Mercedes. Ann, sí, estás leyendo esto. Significa que nuestro hijo te ha fallado, de maneras que me rompen el alma. Hay cosas sobre el que nunca te conté, cosas que descubrí y que callé porque no quería hacerte daño, pero no puedo llevarme este secreto a la tumba sin dejarte la verdad. Me llevé la mano al pecho. Sentía que el aire me faltaba. Mis ojos buscaban los de Javier, que me observaba con una mezcla de dolor y serenidad, aun cuando Alberto tenía 15 años. Encontré unas cartas escondidas entre las cosas de su madre biológica. Sospeché, y sin decírtelo, hice una prueba de paternidad. Mercedes, Alberto no es mi hijo de sangre. Su verdadero padre se llamaba Carlos Ramírez. El mundo se me vino abajo. Leí la frase una y otra vez, incapaz de asimilarla. Ramón Lowe había sabido todo aquel tiempo, y aún así, había criado a Alberto como si fuera suyo. No, murmuré, con la voz rota. Esto no puede ser verdad. Alberto se puso pálido, como si de pronto le hubieran arrancado la tierra bajo los pies. ¡Mentira!, gritó, con una rabia desesperada. No es cierto, mamá. Javier no se inmutó. Sacó otro documento de la carpeta que llevaba. Si lo es, aquí está el testamento notarial, firmado por el abuelo, donde deja todo a la abuela. Dejó constancia de esa verdad, no para humillarte, padre, sino para que no siguieras destruyendo a quien te lo dio. Todo. Lucía lanzó un chillido de incredulidad. Esto es un montaje, una farsa, para echarnos de la casa. ¿Una farsa? Javier la miró con una calma que helaba. Tengo pruebas de cada movimiento de dinero, de cada firma falsificada, de cada mentira. Todo documentado. Yo apretaba él sobre contra el pecho, como si de él dependiera mi cordura. El recuerdo de Ramón me golpeaba con una fuerza incontenible. Él lo sabía, y aún así, había decidido criar a Alberto como hijo. No por obligación, sino por amor. Y ahora, aquel hijo, en lugar de honrar su memoria, me había deseado muerta. Me giré hacia Alberto, con lágrimas que me quemaban el rostro. Eres mi hijo, dije en voz baja, pero eso no te da derecho a robarme. No te da derecho a desear mi muerte. Alberto bajó la mirada. Por primera vez, lo vi vulnerable, como un niño asustado. Pero esa ternura fugaz se apagó enseguida, al recordar sus palabras crueles. Ann. Javier, con gesto implacable, continuó, he estado revisando todo, abuela. No solo te quitaron la pensión, también desaparecieron los 50.000 euros del seguro de vida del abuelo. Ese dinero que él dejó para ti, para tu vejez. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Ramón siempre me decía que aquel dinero sería mi salvavidas si alguna vez faltaba. Y ahora sabía dónde había ido a parar Ana, a los bolsillos de mi propio hijo. Y su esposa Lucía trató de defenderse. Con los ojos brillando de ira teníamos la hipoteca, el colegio de los niños, las facturas. ¿Qué esperabas? ¿Que viviéramos en la miseria mientras ella guardaba ese dinero? Javier golpeó la mesa con la palma de la mano. No, lo que se espera de una familia es honestidad. Lo que hicisteis no fue pedir ayuda, fue robar. Y peor aún, humillasteis a una mujer que os lo dio todo. Anne, llevé las manos al rostro. Las imágenes se agolpaban a las veces que Lucía escondió mis medicinas. Los días que me decía que no había dinero para mi ropa, las comidas en las que yo me quedaba con lo mínimo, mientras ellos pedían sushi a domicilio.
¿Por qué? Susurran solosos. ¿Por qué me haríais esto? Alberto intentó acercarse, con lágrimas que esta vez parecían sinceras. Mamá, estábamos desesperados. El negocio iba mal. Las deudas nos ahogaban. No quería hacerte daño. Solo necesitábamos ayuda. Javier lo interrumpió, con una dureza que lo hizo callar. No se trata de necesitar ayuda, sino de cómo elegisteis conseguirla. Manipulasteis a la mujer que os crió, que os amó, que trabajó en 3 empleos para levantaros. Eso no es desesperación, eso es abuso. A Lucía se levantó de golpe, fuera de sí. Esto es absurdo. No puedes venir aquí a destruir nuestra familia. Familia, replicó Javier, con un tono helado. La familia no le desea la muerte a su madre. No le roba sus ahorros, no la convierte en una carga para justificar sus propios errores. Yo lo miraba con los ojos empañados de lágrimas, pero también con una chispa de orgullo. Ese joven al que yo había ayudado a criar, ahora se erguía como mi defensor, como la voz que yo había perdido. Al Alberto cayó, de rodillas frente a mí, desesperado. Mamá, por favor, no lo permites, podemos solucionarlo. Tate of Eldon, podemos volver a empezar. A mis labios temblaban, pero las palabras salieron claras. Tuviste cientos de oportunidades en 2 años, Alberto. Cada mañana, cada noche, elegiste no hacerlo. Y eso no es un error, es una decisión. El peso de mis palabras cayó sobre él como un martillo. Bajó la cabeza, derrotado. En ese instante, escuchamos golpes en la puerta. 3 toques firmes, seguidos del sonido de pasos entrando. Unos agentes uniformados aparecieron en el umbral, acompañados por una mujer elegante, de traje oscuro. Buenos tardes. Soy la inspectora Laura González, de la Unidad de Protección al Mayor, dijo, mostrando su placa. Hemos recibido una denuncia por maltrato y explotación financiera. Mis manos temblaron, buscando apoyo en el brazo de Javier. Todo está aquí, respondió él, entregando la carpeta con las pruebas, extractos, grabaciones, contratos. Tuduto, documentado. Lucía lanzó un grito de indignación. Esto es una conspiración. No pueden hacernos esto. La inspectora se limitó a asentir. A los agentes, Alberto Ramírez y Lucía Ramírez, quedan detenidos bajo sospecha de abuso a una persona mayor y fraude documental. A las esposas chasquearon en sus muñecas. Yo cerré los ojos. Sin Shindoku, el mundo giraba demasiado rápido. Una mezcla de dolor, alivio y miedo me recorrían. Javier me abrazó suavemente, susurrando al oído: abuela, ya no estás sola, ahora empieza tu libertad. Y mientras veía cómo se llevaban esposados a quienes había llamado mi familia, comprendí que el amor de Ramón me había protegido incluso después de muerto, que Javier se había convertido en el escudo que yo necesitaba, y que aunque la herida era profunda por primera vez en años, vislumbraba una salida. El eco de la puerta, cerrándose tras la policía, aún resonaba en la casa, cuando sentí que las piernas ya no me sostenían. Me dejé caer en el sillón, con el corazón latiendo a un ritmo que parecía no corresponderse con mi edad, sino con la desesperación acumulada de 2 años de humillaciones. Javier se sentó a mi lado, me ofreció un vaso de agua, y me sostuvo la mano con la seguridad de quien sabe que lo que acaba de suceder no era un final, sino apenas el comienzo. Abuela, me dijo en voz baja, ahora empieza lo más difícil. El juicio no será sencillo. Ellos intentarán manipular, victimizarse, inventar excusas. Tienes que estar preparada. Yo lo miré con ojos enrojecidos, sintiendo aún el ardor de la bofetada que Lucía me había dado horas antes. No sé si tondrá la fuerza, Javier. Soemea. Estoy cansada. Él apretó mi mano con firmeza. La fuerza ya la has demostrado. Hoy les plantaste cara. Hoy decidiste no callar más. Ese es el primer paso. En sus palabras me atravesaron como un bálsamo. En el fondo, sabía que tenía razón. Durante demasiado tiempo había dejado que el miedo y la culpa me encadenaran. Hoy, por primera vez, había sentido que mi voz volvía a tener peso,
Los días siguientes fueron un torbellino, entre reuniones con abogados, declaraciones en la comisaría y visitas de la trabajadora social. Apenas tuve tiempo de asimilar lo ocurrido. El nombre de Alberto y Lucía aparecía ya en los periódicos locales: a matrimonio, acusado de explotación financiera a persona Mayo R. en Salamanca. Me dolía leerlo, no porque no fuera verdad, sino porque era mi familia. La vergüenza se mezclaba con la rabia, y en medio de todo, el recuerdo de Ramón me acompañaba como un murmullo lejano en Mercedes. Siempre tendrás la oportunidad de empezar de nuevo. El día de la primera audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Al subir los escalones del juzgado, sentí el peso de mis 64 años. El edificio imponía, con sus columnas frías y sus pasillos largos. Javier caminaba a mi lado, impecable, en su traje, con la carpeta de pruebas bajo el brazo. Me inspiraba seguridad, pero no podía evitar que mis manos sudaran dentro de la sala. Los vi. Alberto y Lucía estaban sentados en la mesa de los acusados. El Parasha, envejecido en apenas una semana, ojeras profundas, la mirada perdida. Ella, en cambio, mantenía la barbilla en alto, como si todavía confiara en que con un poco de teatro podría escapar de todo. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí una punzada en el pecho. Aquel era mi hijo, él mismo, al que había llevado al colegio de la mano, al que había aplaudido en sus primeras funciones de teatro. Y ahora estaba ahí, acusado de robarme la vida. El juez dio inicio a la sesión. Los abogados comenzaron a hablar de cifras, de transferencias, de firmas falsas. Cada documento que Javier había reunido se mostraba en una pantalla. Yo temblando, como si hablaran de otra persona. Pero luego llegó mi turno. Doña Mercedes, dijo el juez, ¿puede usted acercarse al estrado? Me levanté despacio, con las piernas como de plomo. Al ponerme frente al micrófono sentí que todas las miradas se clavaban en mí. Tragué saliva y empecé a hablar. Conté cómo había vendido mi piso para ayudar a mi hijo, cómo entregaba cada mes mi pensión y mi pequeña paga de viudedad, cómo cuidaba de mis nietos gratis mientras ellos salían. Conté las veces que Lucía me escondía las medicinas, los días que repetía ropa porque me decían que no había dinero, las noches que me acostaba con hambre. Mientras hablaba, veía a Alberto bajar la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. El abogado de la defensa intentó interrumpirme, diciendo que quizá yo confundía las cosas, que mi edad podía afectar a mi memoria. Pero entonces Javier se levantó y presentó las grabaciones en la pantalla. Se escuchó claramente la voz de Lucía: eres un estorbo en nuestras vidas. Vete a vivir a la basura. Y la de Alberto, fría como un cuchillo: ojalá hubieras muerto tú en lugar de papá. El murmullo en la sala fue inmediato. Algunos presentes se llevaron las manos a la boca. Yo cerré los ojos reviviendo el dolor de esas palabras, pero también sintiendo que, al fin, la verdad estaba saliendo a la luz. Cuando volví a sentarme, Javier me susurró al oído: lo estás haciendo muy bien, abuela Ann. Las sesiones se prolongaron durante varios días. Cada vez que volví a casa me sentía exhausta, pero también un poco más libre, como si cada testimonio, cada prueba, arrancara de mí una cadena invisible. Al tercer día, el juez anunció que el jurado daría su veredicto la semana siguiente. Mientras salíamos del juzgado, Alberto me alcanzó en el pasillo. Estaba custodiado por 2 agentes, pero su voz logró llegarme: mamá, por favor, perdóname, no lo pensé, no quería hacerte daño. Me quedé mirándolo, con el alma desgarrada. Eres mi hijo, le dije, pero eso no te da derecho a desearme muerta. No te da derecho a robar. Manel quiso acercarse más, pero los agentes lo detuvieron. Me giré y caminé hacia la salida con Javier, sintiendo que, aunque el dolor me acompañaría siempre, algo dentro de mí se había roto para dar paso a una nueva fuerza. A los días previos al veredicto fueron extraños. La casa, silenciosa por primera vez en años, se sentía a la vez vacía y mía. Volví a usar mi taza favorita, esa que Lucía había escondido diciendo que era demasiado buena para usar a diario. Me sentaba en la cocina por las mañanas, con el aroma
del café recién hecho, y por primera vez en mucho tiempo, respiraba paz en el día del veredicto. El pasillo del juzgado estaba lleno. Javier me acompañaba, firme, como siempre. Cuando entramos, vi a Alberto y Lucía sentados, intentando aparentar tranquilidad. El portavoz del jurado se levantó cuando el juez pidió la decisión, en el caso del Estado contra Alberto Ramírez y Lucía Ramírez, por el cargo de explotación financiera de una persona mayor, eran culpables. Por el cargo de abuso a persona mayor, eran culpables. Las palabras resonaron como un trueno. Yo me quedé inmóvil, con los ojos fijos en mi hijo. Sus hombros se encorvaron, y por primera vez en años, vi en su rostro algo que nunca había visto, verdadero remordimiento. Javier apretó mi mano con suavidad. Ya está, abuela, ya está. Salimos del juzgado, con el aire frío, golpeándonos el rostro, y mientras bajaba las escaleras de piedra, sentí que el peso de todo lo vivido no desaparecía, pero sí se transformaba. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que no era invisible, que mi voz había sido escuchada en esa noche. Al volver a casa, me quedé de pie frente al espejo. Me miré fijamente, con las arrugas marcando mi historia, con los ojos cansados pero vivos, y susurré en voz baja, solo: para mí, tuviste razón, Ramón, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y aunque el camino aún era largo, supe que, pase lo que pase en la sentencia final, yo ya había recuperado algo que nunca debí perder, mi dignidad. El veredicto había sido claro en culpables. Sin embargo, aún quedaba la sentencia definitiva. Durante los días que separaron aquella decisión del momento en que el juez anunciaría las penas, mi vida se transformó de una manera que jamás hubiera imaginado. Por primera vez en mucho tiempo, me despertaba en una casa silenciosa, sin gritos ni reproches, sin el constante recordatorio de que era un estorbo. Y sin embargo, la soledad me pesaba como nunca. Cada mañana me sentaba en la cocina con una taza de café entre las manos, y me encontraba pensando en Ramón. A veces me parecía escuchar su voz, suave y firme, diciéndome: Mercedes, resiste, tu vida aún no ha terminado. Esas palabras me daban fuerzas, como si desde donde estuviera siguiera guiando mis pasos. Javier no me dejó sola ni un instante. Venía cada tarde, después de su trabajo, con esa mezcla de profesionalismo y cariño que tanto lo caracterizaba. Revisábamos juntos los documentos, hablábamos de cómo sería la vida después del juicio, pero también me llevaba de paseo por la Plaza Mayor, a tomar un chocolate caliente, como cuando yo lo recogía del colegio de pequeño. Era extraño, casi doloroso, darme cuenta de que quien más me cuidaba ahora era aquel nieto al que yo había criado entre meriendas y cuentos. El día de la sentencia llegó finalmente. El juzgado estaba repleto de periodistas locales, vecinos curiosos, familiars lejanos. Me senté en el banco de madera, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mientras Javier se mantenía a mi lado. Frente a mí, vi entrar a Alberto y Lucía, esposados, flanqueados por dos agentes. Él estaba encorvado, los ojos hundidos, embellecido de golpe. Ella, aunque intentaba mantener la frente en alto, tenía un rastro de lágrimas que le borraba la máscara de arrogancia. El juez aporrició, y el silencio se impuso. Su voz fue firme, sin titubeos. En el caso de Alberto Ramírez, se le condena a 6 años de prisión por explotación financiera, abuso a persona mayor y falsificación de documentos. En el caso de Lucía Ramírez, se le condena a 3 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional tras 18 meses, además de 100 horas de servicio comunitario. Un murmullo recorrió la sala. Yo me quedé inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. 6 años, 3 años. Era justicia, sí, pero también era el reconocimiento público de que todo lo que había soportado no había sido una invención, no había sido exageración de una anciana olvidadiza. Era real. El juez añadió algo más. Asimismo, se ordena la restitución completa de las cantidades sustraídas de la pensión y del seguro de vida, así como la devolución de la propiedad de la vivienda a nombre de doña Mercedes Fernández. A las lágrimas se me escaparon,
sin que pudiera contenerlas. Todo aquello que me habían arrebatado, que me habían hecho creer que nunca volvería a ser mío, regresaba. No era solo dinero, ni ladrillos. Era mi vida, mi dignidad, mi voz. Alberto me miró en ese momento. Sus labios se movieron en silencio, formando un perdón que nunca llegó a pronunciar en voz alta. Yo lo observé, sintiendo una mezcla de tristeza y cansancio. Lo había amado como madre, lo había defendido contra el mundo entero, pero él había elegido traicionarme. Antuviste 2 años para tratarme con decencia. Eso no es un error, es una decisión. Esas palabras que había dicho en la audiencia me golpearon de nuevo, y aunque en el fondo de mi corazón quedara algo de compasión, supe que no podía volver atrás. Al salir del juzgado, los flashes de las cámaras me cegaron por un instante. Periodistas lanzaban preguntas. Dona Mercedes, ¿cómo se siente después de la sentencia? ¿Cree que podrá perdonar a su hijo? ¿Qué piensa hacer ahora con su vida? Me detuve un instante. Mi voz temblaba, pero decidí responder. Hoy, la justicia ha hablado. No sé si algún día podré perdonar, pero lo que sí sé es que voy a recuperar mi vida, y voy a hacerlo con la frente en alto. En las palabras me sorprendieron a mí misma. Era como si otra mujer hablara a través de mí, una que llevaba demasiado tiempo escondida. En los días siguientes, los vecinos comenzaron a visitarme. Personas que apenas me saludaban antes, ahora tocaban a mi puerta con tartas, flores o simplemente abrazos. Algunos me decían, usted nos ha dado una lección de valentía. Yo sonreía, aunque por dentro sentía que lo único que había hecho era sobrevivir. Fue entonces cuando Javier me propuso algo que me cambió para siempre. Abuela, me dijo, una tarde, mientras compartíamos una merienda en la cocina, ¿te acuerdas de las magdalenas que siempre hacías cuando yo era niño? Sonreí al recordarlo. El olor dulce, llenando la casa, sus manitas manchadas de azúcar, mientras se las comía de 2 en 2. Claro que me acuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Pues quiero proponerte algo. Recuperemos esa receta y otras más. Abramos una pequeña panadería. ¿No necesitas mucho, solo tu talento y un nombre que lo diga todo? Lo miré incrédula. ¿Yo? ¿A esta edad? Javier rió con ternura. Abuela, la edad no te quita el talento ni las ganas. Llámala el nuevo amanecer, porque eso es lo que es para ti, Ann, una nueva vida. Sentí un nudo en la garganta. La idea sonaba loca, pero al mismo tiempo, hermosa. Una panadería, un lugar lleno de calor, de aroma, a pan recién hecho, de risas de niños, un lugar donde nadie pudiera llamarme estorbo. A los siguientes meses, fueron un torbellino de cambios. Con la ayuda de Javier, reformamos un pequeño local en el barrio. Las paredes se pintaron de blanco y ocre, con estanterías de madera clara y un mostrador adornado con flores frescas. Yo me encargué de rescatar las recetas antiguas de mi madre: rosquillas duanés, empanadas de atún, bizcochos esponjosos y, por supuesto, las magdalenas que tanto recordaba mi nieto. El día de la inauguración, la panadería estaba abarrotada. Vecinos, amigos y curiosos entraban atraídos por el olor y la historia detrás del lugar. Sobre la puerta, un cartel de hierro forjado decía: Anel, nuevo amanecer. Me puse detrás del mostrador, con el delantal recién estrenado, y sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Javier, a mi lado, me tomó la mano. ¿Lo lograste, abuela? Y yo, con el corazón henchido, respondí: no, Javier, lo logramos. Mientras servía las primeras magdalenas a un grupo de niños que reían felices, pensé en Ramón. Cerré los ojos un instante y casi pude escuchar su voz, orgullosa, susurrándome: sabía que podías hacerlo. Ese día comprendí que la justicia no solo se da en los tribunales, también se da en cada paso que das hacia la libertad, en cada gesto de dignidad recuperada, en cada sonrisa que vuelves a encontrar. Y mientras el sol se filtraba por las ventanas, iluminando las mesas de la panadería, supe con certeza algo que me estremeció de emoción. Estaba renaciendo. Los primeros meses de El Nuevo Amanecer fueron como un soplo de aire fresco después de una tormenta larga y oscura. Cara da Obri, la panadería al amanecer, cuando las campanas de la iglesia de Toledo marcaban las 7 y las calles aún estaban vacías. Encendía el horno,
Amasaba el pan con mis propias manos y dejaba que el aroma dulce del bizcocho se mezclara con el aire frío de la mañana. A los vecinos acudían poco a poco, curiosos al principio, fieles después. Algunos venían a probar las rosquillas de anís que recordaban a las de sus abuelas. Otros se enamoraban de mis magdalenas recién horneadas. Los niños entraban con las monedas apretadas en sus puños y salían sonriendo con una bolsa de panecillos calientes. Cada cliente que cruzaba la puerta me devolvía algo que creía haber perdido para siempre, el sentido de pertenencia en un día, mientras colocaba barras de pan en el escaparate. Una mujer mayor se acercó con lágrimas en los ojos. Doña Mercedes, me dijo, su historia me ha dado fuerzas. Yo también vivo con mi hijo, y a veces siento que me trata como si estorbara, pero al verla a usted, he decidido que no me voy a callar más. La abracé con fuerza. Entendí entonces que mi lucha no era solo mía, que había muchas mujeres, muchos ancianos, que callaban por miedo, por vergüenza, por dependencia, y que al alzar mi voz, quizá, había abierto un camino para otros. Javier seguía a mi lado, apoyándome en todo. Aunque trabajaba en su empresa, siempre encontraba tiempo para pasar por la panadería. A veces me ayudaba a atender a los clientes. Otras se sentaba conmigo, al final del día, para repasar cuentas. Pero lo más importante era que compartíamos silencios llenos de complicidad, como cuando yo le contaba historias de Ramón y él escuchaba con una sonrisa nostálgica una tarde de domingo, mientras cerrábamos la tienda. Javier me preguntó, abuela, ¿te arrepientes de algo? Lo pensé un momento. Me arrepiento de haber callado tanto tiempo, de haber permitido que el miedo me robara la voz. Pero también creo que todo lo que pasó me trajo hasta aquí. Y este lugar, estas personas, esta nueva vida, no la cambiaría por nada. Él asintió con una mirada de orgullo que me hizo temblar. El corazón, no todo, fue fácil. Había noches en las que aún me despertaba llorando, recordando las palabras crueles de Alberto, las humillaciones, la soledad. Había días en los que me preguntaba si algún día podría perdonar de verdad, pero entonces miraba a mi alrededor, a las estanterías llenas de pan caliente, las sonrisas de los clientes, la risa de los niños, y comprendía que el pasado ya no me definía en un año después de la apertura. El nuevo amanecer se había convertido en un punto de encuentro del barrio. Organizábamos meriendas solidarias, talleres de repostería para niños, e incluso venían estudiantes de la universidad a entrevistarme para trabajos sobre superación personal. Nunca me imaginé siendo ejemplo de nada, pero ahí estaba, contando mi historia con la frente en alto. Una mañana recibí una carta de Alberto desde la prisión. La abrí con manos temblorosas. Decía, mamá, sé que no merezco tu perdón, pero no dejo de pensar en ti. Me arrepiento cada día de las palabras que dije y de las decisiones que tomé. Solo espero que algún día puedas mirarme sin odio. Te quiero, aunque tarde lo haya entendido. Las lágrimas me nublaron la vista. No sabía si algún día podría perdonarlo, pero comprendí que el remordimiento ya lo estaba consumiendo. Guardé la carta en un cajón, no para olvidarla, sino para recordarme que incluso en la traición más grande aún queda una chispa de humanidad. La vida continuó, y con ella mis ganas de vivir. Una tarde de verano, en la Plaza Mayo se celebró una feria gastronómica. Javier insistió en que participáramos. Montamos un puesto con nuestras especialidades, y para mi sorpresa, la fila frente a nuestro stand fue de las más largas. Entrée, risas y aplausos. Me di cuenta de que ya no era la mujer rota que había llegado a aquella casa llena de gritos y desprecio. Era Mercedes, la panadera del barrio, la mujer que había encontrado en sí misma el valor de renacer al caer la noche. Me senté en un banco de la plaza, con Javier a mi lado. Miré el cielo estrellado y pensé en Ramón. ¿Sabes, Javier?, le dije, con voz suave, creo que tu abuelo estaría orgulloso. Él sonrió, sin apartar la mirada del cielo. No lo dudes, abuela, él ya sabía lo fuerte que eras. Solo que tú misma lo descubrieras. Encerré los ojos, respiré hondo,
y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz hoy, mientras escribo estas líneas y recuerdo cada paso de este camino. Solo puedo dar las gracias. Gracias por haberme acompañado, por escuchar mi historia de dolor, de traición, pero también de justicia, dignidad y renacimiento. He aprendido que la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que elige quedarse a tu lado, aunque nunca es tarde para recuperar la voz, para decir basta, para empezar de nuevo, Ann. Y ahora quiero preguntaros a vosotros, que habéis estado conmigo hasta el final, ¿qué significa para vosotros la palabra familia? La sangre, la lealtad, el amor o la elección de estar ahí cuando más se necesita. Gracias de corazón por seguir toda esta historia.